El Ku Klux Klan es el término adoptado por varias organizaciones de extrema derecha en los Estados Unidos, creadas en el siglo XIX, inmediatamente después de la Guerra de Sucesión, y que promueven principalmente la supremacía de la raza blanca y por lo tanto el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Así que con frecuencia estas organizaciones han recurrido al terrorismo, la violencia y actos intimidarios como la quema de cruces para imponer su criterio y oprimir a sus víctimas. La primera encarnación del clan fue fundada a finales de 1865 por veteranos después de la Guerra de Sucesión, quienes quisieron resistirse a la construcción. La organización adoptó rápidamente métodos violentos para conseguir sus fines. Sin embargo, hubo una reacción que en poco tiempo llevó a la organización al declive, pues la élite sureña veía al clan como un pretexto para que las tropas federales estuvieran activas en los estados del sur. El Ku Klux Klan fue formalmente disuelto por el presidente republicano Ulysses Grant a través de actas de derechos civiles de 1871, conocida como el Acta Ku Klux Klan. En 1915 se fundó una nueva asociación con el mismo nombre, inspirada por el poder que tenían los medios de comunicación de masas. El segundo Ku Klux Klan fue una organización más formal, con miembros registrados y con una estructura estatal y nacional. Llegó a tener de 4 a 5 millones de miembros. Su popularidad comenzó a caer en la Gran Depresión de 1929 y durante la Segunda Guerra Mundial, ya que algunos miembros destacados del clan protagonizaron escándalos por apoyar la Alemania nazi. Desde entonces, varias agrupaciones diferentes han utilizado el nombre, incluyendo las que se oponían al Acta de Derechos Civiles de 1964 y a la desegregación en la década de 1950 y 1960. Algunos miembros de estas organizaciones llegaron a ser condenados por diversos crímenes, aunque a docenas de organizaciones emplean hoy todo o parte del nombre en sus títulos. La afiliación real se estima en unos cuantos miles. Estos grupos, con operaciones separadas en pequeñas unidades aisladas, son consideradas grupos de odio extremo. El Ku Klux Klan moderno ha sido repudiado por los medios de comunicación, líderes políticos y religiosos en los Estados Unidos. En los años 1940, el activista Stetson Kennedy se infiltró en la organización, desvelando secretos de la misma a las autoridades y forzando a eliminarla como asociación nacional. El Ku Klux Klan tiene ya más de 150 años de existencia, luchando por lo que ellos llaman la supremacía blanca, en relación con el crimen organizado, pero sí con otros tipos de actividades criminales y como sociedad secreta en sus principios. Hoy actúa a cara descubierta y sus acciones se limitan a aprovecharse del derecho de libertad de expresión que garantiza la Constitución de Estados Unidos para seguir propagando sus mensajes de odio. El clan ha tenido 3 encarnaciones. El original fue fundado en 1866 por 6 soldados confederados en un club social de Tennessee. El año siguiente celebró su primera gran reunión en la que se establecieron como el Imperio Invisible del Sur. Su primer líder fue el general confederado Nathan Bedford Forrest, que tomó el título de Gran Mago, por debajo del cual estaba la subcategoría del Gran Dragón, Gran Titán o Gran Cíclope. Fue la época de los ataques contra escuelas e iglesias atendidas por negros y contra los primeros cargos públicos de esa raza elegida en las convenciones constitucionales de 1867 a 1868. El 10% de ellos sufrió atentados y al menos 7 fueron asesinados. Ya entonces adoptaron su vestimenta de túnicas con capuchas blancas y la noche como campo de acción. Su impunidad quedaba reforzada por la falta de testigos. Nadie hablaba bien por el miedo o por complicidad táctica. Hasta el Congreso dictó leyes específicas para combatirlos, que culminaron en una detención masiva de sus dirigentes en 1871. En 1905 se publicó en Estados Unidos la novela The Klansman de Thomas Dixon, la glorificación de las actividades del Ku Klux Klan, y sirvió de base para una película que se hizo del nacimiento de la nación, estrenada en 1915. Ese mismo año, el clan resurgió aprovechándose del miedo e inmigración masiva. Los católicos y judíos se añadieron a su objetivo, y la cruz en llamas se incorporó como símbolo. Y el triunfo del comunismo en Rusia fue su época de mayor esplendor, con 4 millones de miembros y manifestantes frente a la Casa Blanca.
La Gran Depresión acabó con sus actividades hasta que volvieron a aparecer en la década de los 80, sobre todo en los estados del sur, como consecuencia de las nuevas leyes contra agresión racial. Hoy, aunque lejos de sus tiempos de gloria, el clan sigue activo, pues, como mencioné, con un número de miembros que oscila entre pues, los 4.000 y los 10.000 según las fuentes consultadas, facciones del que están divididas. El Ku Klux Klan buscó el control político y social de los esclavos liberados. En particular, intentó socavar la educación, el avance económico, el derecho a portar armas y los derechos electorales de los afroamericanos. Sin embargo, el Klan no se limitó a actuar contra estas etnias, pues los republicanos del sur también fueron blancos de sus tácticas intimidatorias. Frecuentemente obtenían sus propios medios de violencia. Por ejemplo, las elecciones generales de Georgia en abril de 1868, el condado de Columbia registró 1.222 votos para el candidato republicano a gobernar del estado de Rufus Bullock. En las elecciones presidenciales de noviembre de ese año, en el mismo condado, solo hubo un voto a favor del candidato republicano Ulysses S. Grant. Con frecuencia el Klan intimidaba a maestros de escuelas y empleados de la Oficina Federal de Refugiados, Liberados y de Tierras Abandonadas, así como a miembros negros de las Ligas de la Unión. El colapso del segundo Klan se debió parcialmente a la reacción en su contra, y en parte gracias al escándalo alrededor de David Stephenson, entonces miembro del Partido Republicano, después de haber sido del Partido Socialista y del Partido Demócrata. Miembro del Ku Klux Klan que fue condenado por la violación y el asesinato de Madge Oversole, tras un juicio que fue sanción nacional. Según el historiador Leonard Moore, tanto los escándalos como las reacciones contra el Klan progresaron por fallos críticos del liderazgo en el Klan, lo que colapsó a la organización. Como resultado de los escándalos del Klan, el Klan cayó en desgracia y la década de 1930 se retiró de la actividad política. El líder nacional Hiram Evans vendió la organización en 1939, el veterano de Indiana James Calescott y a un médico de Atlanta Samuel Green, quienes fueron incapaces de frenar el éxodo de los miembros del Klan. La imagen de la organización recibió otro golpe cuando se descubrieron las simpatías y el Calescott tenía por organizaciones pronazis. La involucración del Klan en los disturbios raciales del Detroit en 1943 y esfuerzos por sabotear la intervención estadounidense en la Guerra Mundial. En 1944, el Klan recibió una cita para pagar $685,000 en concepto de impuestos atrasados, forzando a Colestor a cerrar la organización. El Ku Klux Klan aún existe en forma de aislados grupos de simpatizantes que probablemente no pasan de unos cuantos en miles. En 2002, en un reporte sobre el extremismo en Estados Unidos, la Liga Antidifamación escribió: "Hoy no hay tal Ku Klux Klan. La fragmentación, la descentralización y el declive han seguido interrumpidamente. Sin embargo, también puntualizan que la necesidad de justificarse aún persiste en descontentos y es improbable que desaparezca independientemente de cuán bajo llegue la suerte del Klan". Muy rápido. Algunas de las mayores organizaciones del Ku Klux Klan son lo que son las iglesias del Caballero estadounidense del Ku Klux Klan, clanes imperiales de Estados Unidos, Caballeros de la Camelia Blanca, Caballeros del Ku Klux Klan, y tiene su sede en Sing, Arkansas. También son la mayor organización de Ku Klux Klan actualmente y se autodenominan el Klan de la Sexta Era. Hay otras organizaciones de menor tamaño que continúan usando el nombre de Ku Klux Klan en todo el país. En 2005 se calculaba que había unos 3.000 miembros del Klan divididos en 158 capítulos, surgidos de varias organizaciones independientes. Casi 2/3 de ellas se encuentran en los estados de alguna vez fueron confederados. El otro tercio se encuentra mayoritariamente en medio oeste de los Estados Unidos.